eres santo, eres digno, toda gloria, toda honra, eres santo, eres digno, toda gloria, la alabanza es para ti.
reinas en virtud, Señor, digno solo tú, Jesús, reina solo tú, Señor, digno eres tú, y solo tú, y solo tú.
Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Les saludo, hermano Fausto. Discúlpenme el hecho de que me sentí con ganas de cantarme la mayoría de las canciones de una sola vez. Hay veces que tengo ganas de estar sumergido en la música. Es una de mis maneras más, una nada más, de las maneras en las cuales me conecto con el Señor. Puedo sentir su presencia. Y espero que para algunos de ustedes así también sea. Que algunos de ustedes sientan a través de la música y de las letras una sincera conexión con el Creador, el amor de ese Dios maravilloso que nos ha amado de una manera más allá del entendimiento. Pero hay que tener mucho cuidado, porque la gracia es un negocio peligroso. El día de hoy escogí un tema debido a lo que ayer sentí en el espíritu que está sucediendo. Y ustedes saben, los que llevan varios años y meses de seguir nuestro canal, se han dado cuenta que vamos surfeando la ola, o más bien vamos un poquito adelantados a la ola. Los temas que están saliendo a relucir actualmente son temas que yo vengo tocando desde hace más de una década. Yo no puedo recordar alguna vez que yo haya hablado algo y que haya tenido que corregirme y decir, me equivoqué. No, resulta que no es así. Y las veces que yo me he tenido que ver obligado a aclarar algo o a ser más específico, es debido a la perspectiva y el punto de vista de algunas personas que insisten en ver las cosas de la manera equivocada. No hay conversación que puedas tener con una persona que está empecinada en hacerte quedar mal o que está decidida en no escucharte. Por eso a veces es mejor ahorrarse las palabras. Sucedió un incidente muy peculiar que recuerdo que se presentó una acusación y la persona que la presentó, ahora no me consta porque fue como por medio de terceros, la presentó según su propia perspectiva, según su propia punto de vista. Y a veces me ha sucedido aquí. Inclusive Milton es testigo de situaciones donde la acusación vuela sin fundamento, solamente por la mala percepción de una persona que creyó haber escuchado algo y que en su mente, obviamente bajo la influencia de algo que no es Dios, imaginó lo que imaginó. ¿Y qué puedes hacer cuando eso sucede? Nada. No puedes razonar con algo que es irracional. Y no puedes defender lo que no necesita defenderse. Entonces el sonido de una puerta puede detonar un problema que yo lo considero un globo sonda de Satanás para causar una reacción, para causar una disputa innecesaria, desperdiciar energías en aclarar lo que no necesita aclaración. El diablo es experto en lanzar anzuelos y de hacer bluffing. Lanza anzuelos porque necesita algo que pueda agarrar o una fisura que pueda encontrar para romper. Nosotros hemos tenido hermanos aquí que han decidido desaparecer del mundo, renunciar a todo lo que conocen, incluyendo su familia, y completamente aislarse por completo y entregarse de lleno a la presencia de Dios y a las cosas de Dios. Ahora, siguen teniendo contacto con sus familiares, ¿no? Con sus hermanos, hermanas, esposos, esposas, papás, mamás. Pero
no tienen ningún contacto con el resto del mundo, no están en redes sociales, no siguen participando del sistema de este mundo, ¿no? De la Matrix, de la red, la literal red social. ¿Qué es realidad? O sea, solo ser un pez más en una red. Entonces, para una persona insensata, es lo más común creer que no lo comimos. Lo hicimos para cena de Navidad. ¿Verdad, Milton? Sí. Asamos la pierna y nos comimos al hermano. Solo eso falta que digan. Porque las personas malvadas, perversas, que tienen su corazón completamente corrompido, tratan de infestar a los familiares de temores infundados, absurdos, irrisorios, de su propia enajenada mentalidad, para tratar de envenenar lo más posible a las personas ingenuas, incautas, que les crean. Como, por ejemplo, no tardarán en decir que nuestro hermanito Mauricio está desaparecido también. No tardan, ¿no? En llamar a tu familia y decir que te secuestramos, te desaparecimos, o quizás, aunque no tiene carne para que nos lo comamos. No hay carnita en el hermanito para que nos lo comamos como caníbales. Pero cuando estás en el caminar del Señor, es impresionante verlo. Toda mi carrera como siervo de Dios lo he observado. Yo recuerdo que cuando fuimos a Opalaca, llegamos un camión lleno de cosas que regalamos. Eran los últimos vestigios de todos mis despojos de mi vida pasada. Sillas, mesas, toda la utilería y toda la indumentaria y toda la mueblería del café. Se la fui a regalar a la señora de la cafetería de allá, de la única cafetería en toda la montaña. Se la regalé a esa señora. Le regalé freezers. Le regalé los freezers. O sea, le regalé... le hice el negocio, ¿no? Ella después, en agradecimiento, todo el tiempo nos recibía y que comíamos y no nos permitía que pagáramos. No, ¿cómo se le ocurre que yo le voy a cobrar a usted? Y pues nunca nos faltó un plato de comida, jamás. Y no por ella, sino porque el Señor siempre proveyó. Pero en último caso, siempre podíamos ir a donde ella y comer todos, y ella, Milton, nunca nos cobraba. Sí. ¿Por qué? Sembramos una semilla de justicia. Pero cuando llegamos con el camión, recuerdo que estaba mi hermano, mi querido Milton. ¿Cuánta gente se me está muriendo ahora? ¿Cuánta gente con llamado que rechazaron el llamado se está muriendo? ¿Cuánta gente que escucharon el llamado y luego se echaron para atrás han sido literalmente cortados? Es impresionante verlo. Pero llegamos entonces a las montañas con un camión lleno de cosas para regalar: ropa, utensilios, herramientas, botas de hule, en fin. O sea, era un camión lleno de cosas al pueblo. Y no tardaron ni siquiera en descargar el camión cuando ya estaban hablando las personas diciendo: aquí vienen estos anticristos a querernos comprar con ropa y con comida. A veces, cuando tú quieres ser generoso con alguien, inevitablemente lo puedes tomar como un soborno. Me recuerdo que hace poco le di una ofrenda a un hermano y lo quedé viendo a los ojos y le dije: esto es una generosidad de amor, no es un soborno. No es algo que le estoy dando para que usted después crea que usted me debe algo o que yo voy a comprar su lealtad. Sencillamente es una ofrenda que sale de mi corazón, porque sé que usted la necesita. Se lo aclaro. Es imposible evitar esto, porque la verdad está sujeta a los puntos de vista. Las personas podrán creer que tienen la verdad conforme a su propio punto de vista. Y he ahí el peligro. El punto de vista no siempre es el adecuado, no es el correcto. Entonces, requiere madurez y requiere humildad en abrir la posibilidad, en el amor, de que tú no tengas la razón. Y se aplica
en cuanto a todo lo que tiene que ver con los testimonios. Cuando alguien cree la versión de los que te odian y se dice ser tu amigo, pero ni siquiera se sienta contigo para preguntarte tu parte, tu versión, sino que ya tomó la decisión de creerle a la persona, a la primera parte, no estás viendo a un amigo, sino a una persona que en secreto te odia, que ya aceptó lo que resuena con él mismo, lo que está dentro de él, la versión de ti que él se inventó. No vas a poder convencer a una persona así, no vas a poder razonar con una persona así. Está bajo la influencia del enemigo. Porque los hijos de la verdad, el ADN de ellos resuena con la verdad. A mí me pasa que me cuentan cosas y yo le digo a Milton, no, me rehúso a creerlo. No, quiero hablar con esa persona. Y hablo con la persona y efectivamente resulta ser un grave malentendido de una persona pervertida que malinterpretó una pequeña circunstancia y la convirtió en una nefasta, asquerosa, pervertida realidad que no es verdad, sino que es su realidad que él escogió. Y esto requiere madurez en nunca tomar partido en lo que una persona dice, sino siempre hablar con otra persona y decirle, ¿es esto verdad? ¿Me podrías explicar? Porque en el amor requiere que tú le preguntes a la persona, ¿me podrías explicar para que yo pueda entender el por qué esto? ¿Me podrías dar? Entonces, en el discernimiento vas a poder escuchar la otra parte y vas a encontrar las incongruencias y las inconsistencias para saber quién está mintiendo, porque donde hay incongruencias y donde hay inconsistencias, entonces está el mentiroso, y donde hay mentiroso, estás encontrando a una persona culpable. Y otra cosa que identifica al culpable es cuando siempre atacan el motivo o los ataques ad hominem, ataques insultantes, ataques polarizantes. Debe de haber siempre en cada uno de nosotros el deseo y la voluntad de poner en duda lo que nosotros tanto creemos que es real y que exista una leve posibilidad de que la otra persona tiene la razón y permitir que nos lo explique para lograr la verdad absoluta, que solo se puede lograr cuando se reconcilian los dos opuestos, no cuando uno gana el debate y el argumento. Milton, bienvenido. Muy buen día, hermano Fausto, muy buen día a todos los hermanos en la dispersión. Porque es que el problema es que a la gente solo le gusta tener la razón, no busca conciliar las partes. Realmente el verdadero siervo de Dios, el que es justo, el que hace justicia, indaga en todas las cosas. Él no se parcializa. Es más, la palabra dice que no debemos de tomar ninguno de los dos lados, sino escuchar a las personas. Dios esconde las cosas y el que es rey tiene que escudriñar los asuntos. Y la gente por lo general a veces solo toma parte, escucha el chisme de una persona, escucha lo que dicen mal de otra persona, los rumores, y eso es lo que pasaba con Jesús. De Jesús solo escuchaban rumores, no sabían realmente, no miraban, ni aún mirando los testimonios, ni mirando los milagros, creían. La gente lastimosamente ya habían tomado parte en su corazón, porque algunos ya están parcializados. Ya tienen su parte en su corazón de lo que están tomando decisión. Algunos lo esconden y se hacen hacer amigos, pero solo están esperando el momento adecuado para, como una célula durmiente, para explotar y llevar a cabo lo que ya traían puesto en su corazón. Revíseme eso y me lo elimina, por favor. Ok, vamos a ver si te puedo explicar una situación que se ve muchísimo en las redes sociales. El otro día estaba viendo unos videos en TikTok de gente que ha ido a escuchar a Dante Gebel. Y Dante Gebel ha estado hablando muy profundamente sobre la diferencia entre el cristianismo de hoy y la enseñanza de Jesucristo de los tiempos de Jesús y de lo que está en la Biblia. Y cuando él te lo expone de una manera jocosa, de una manera muy común. Déjalo, lo voy a hacer después. Yeah. De una manera muy común, como algo que sucede, le sucede a cualquier persona, ¿no? Le sucede a cualquier persona. Algo que le sucede a cada ser humano en la vida cotidiana.
y que básicamente consiste en un morbo religioso de destruir al otro para hacerte sentir mejor de ti mismo. Básicamente el cristianismo de hoy se enfoca en asesinar al débil para sentirte fuerte. Lograr evitar caer en el infierno mandando a todos al infierno. Es una manera de sálvate a ti mismo, sálvese quien pueda. El que más grita, el que más gana debates, el que más se cree santo y perfecto, lo va a hacer. Obviando por completo las enseñanzas de Jesús de niégate a ti mismo, de da la otra mejilla, de al que te quita la capa, dale también tu túnica, al que te roba no le pidas de vuelta. O sea, la enseñanza de Jesús es en el amor, que es la capacidad espiritual de negarte a ti mismo y poner a los demás antes que a ti mismo. Eso es amor, Milton. Es una capacidad espiritual de poner a todos primero y tú de último. El amor abnegado, el amor incondicional, que puede tener una madre a sus hijos, que puede tener una pastora hacia sus ovejas. Da la vida, el verdadero pastor da la vida por las ovejas. Entonces, el sentir de Cristo, el oficio de Cristo consiste en que eres tan poderoso, eres tan pleno, eres tan invencible, que no te importa que los demás te venzan. Eres tan inmortal que no te importa que los demás te maten. O sea, es una completa, plena seguridad de tu esencia. Tomas la postura divina de Dios, de que no necesitas aprobación de nadie, porque ya has muerto y has resucitado sin número de veces, y ya la muerte es como un jueves para ti. Si alguien te pone una pistola en la cabeza y te preguntan, ¿cómo se siente esto, perra? Muy familiar. Se siente como un martes común y corriente. O sea, que tu vida esté bajo amenaza, que tu vida corra peligro, que hayan personas que quieren destruirte, es un día común y normal. Nosotros nos mal acostumbramos a creer que el cristianismo consistía en un club de gente buena celebrando que ellos son buenos y que todo el mundo es malo. No. El verdadero camino de Cristo es un camino de negarte a ti mismo, tomar una cruz en la cual vas a ser atormentado y torturado y seguir el camino de Jesús hacia la muerte para resucitar y volver, resucitar y volver. Mira, hermano, te lo diré de una manera bien sencilla. Tú reencarnas de una manera u otra todos los días cuando mueres y resucitas en Cristo todos los días. Milton. Así es. Dice que somos como llevados como ovejas al matadero. Estamos acostumbrados. Por eso la muerte, le sonrimos a la muerte. Dice, sórbida es la muerte en victoria para los que están en Cristo Jesús. Pero la gente teme a morir, teme a que su nombre sea destruido, teme a que su propio ídolo, su propio su propio Dios sea acabado, porque la gente busca el ego. Lastimosamente la gente solo busca proteger su ego, su propia vergüenza, pero cuando ya realmente renuncias a todo y te humillas ante Dios, y Dios es el que te protege, no te importa lo que los demás digan, te importa lo que Dios diga de ti. Para mí, hermanos, es un gran deleite sentarme hoy para, primero que todo, pedirles perdón. Eso es lo primero que voy a hacer. Yo necesito salir abiertamente y pedirles disculpas. ¿Y por qué, hermano Fausto? Bueno, porque estoy seguro que en algún momento, en algún tiempo, yo procuré presentarles a ustedes una versión de mí que antagonizaba a ciertas personas que llevaban una vida religiosa en su mediocridad, consumidos por la vida y sus afanes, que sin embargo creían que porque tenían el nombre de Jesús en sus bocas y una Biblia en sus alcobas, ellos se consideraban a sí mismos hijos de Dios. Mas nunca fueron guiados por el Espíritu de Dios, sino que creían que su vida la iba a regir un libro con letras en páginas blancas y tinta negra.
Yo fui levantado por mi padre específicamente con el llamado de romper todos esos esquemas y paradigmas. La razón por la cual él me dijo no, cuando le pregunté quién me va a enseñar, me dijo no, tú tendrás que convertirte en ese hombre. Lo cual obviamente significaba que no había nadie en la faz de la tierra que iba a poder enseñarle al mundo el mensaje que a mí se me estaba revelando a partir de ese momento. Y es verdad, mis prédicas no encajan en ningún lugar, no encajan con los religiosos, no encaja con el cristianismo, no encaja con la comunidad científica, no encaja con la izquierda, no encaja con la derecha, no encaja con nadie. Es un mensaje que confronta a todos y que se hace de más enemigos que de amigos. Pero la esperanza es de que muchos de ustedes, de las cosas que yo hable, resuene en tu ADN la verdad, te identifiques con la verdad y tomes la iniciativa en tu curiosidad de explorar más allá de lo que conoces y decir, hay algo que me falta. Hay algo que me falta y aquí puedo ver que está aquí, lo puedo encontrar. ¿Qué es lo que te faltaba? El entendimiento de la justicia. Y el entendimiento de el por qué estamos aquí. Porque muchos no entienden la batalla. No entienden qué es lo que se está peleando. Yo tengo que disculparme porque, queriendo o no queriendo, tengo que cumplir mi misión de confrontarte, incomodarte. Hay una arrogancia, hay una falsa seguridad en muchos que se dicen ser siervos de Dios. Una noble carrera, una noble manera de vivir, noble llamado, noble oficio, noble vocación. El servir al Señor Jesús. El problema es que servir al Señor, a Jesús, se vuelve una antítesis de Jesús cuando tú empiezas a obviar el hecho de que Jesús se le va a revelar a cada quien conforme a cada quien. El Jesús que se te fue revelado a ti no va a ser el mismo Jesús que me fue revelado a mí. Y el Jesús que me fue revelado a mí no va a ser el mismo Jesús que te fue revelado a ti. Y yo tengo que aprender a respetar eso. Porque ni el mío es el único, ni el tuyo es el único. Nosotros solo podemos adquirir conocimiento de una fracción del verdadero, que es Él. El Jesús para los musulmanes va a ser muy distinto del Jesús para los cristianos. Pero el entendimiento de que Jesucristo es el Curios, el Señor, el Creador, manifiesto en carne, que muere, resucita y que está sentado en el trono más alto y que ahora habita dentro de nosotros, el verdadero Cristo no está fuera de nosotros. Está dentro. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Cristo es el Espíritu de Jesús. El Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo. El cristiano de hoy aborrece la frase o antagoniza el concepto del Cristo interior. Y lo llaman gnosticismo y lo pervierten en decir que nosotros nos creemos Dios. Es obvio que somos humanos. Es obvio. Nacimos de carne y sangre. Pero adentro de nosotros mora el Eterno. Si el Espíritu Santo mora en nosotros, somos de Cristo. Romanos 8 te lo explica. Y Pablo, que es el maestro en esto, dice, el Espíritu es el Señor. Y donde está el Señor, donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. ¿Qué está diciendo Pablo? El Espíritu Santo es el Espíritu de Jesús. Jesús es el Espíritu Santo. Es un mismo espíritu. Pero el cristianismo, que ha compartimentado a Dios en Padre, Hijo y Espíritu Santo en tres personas separadas, pero en una misma, en una locura,
Son tres manifestaciones de un mismo yo soy. Son tres testimonios de él mismo yo soy. El Hijo da testimonio del Padre, el Padre da testimonio del Hijo y el Espíritu Santo da testimonio de los dos. Por eso dice tres dan testimonio, no dice tres personas. El concepto de la Trinidad es un concepto babilónico, es un concepto de una deidad triple como la diosa de la luna, Selene, como la diosa femenina que es joven, doncella, luego es madre y luego es ramera. Tres mujeres en una misma. Es una perversión de los tres testimonios de Dios. Entonces, si el Espíritu de Cristo, que es el Espíritu Santo, que es Jesucristo, está dentro de mí, entonces, ¿quién soy? Ya no vivo yo, mas ahora Cristo vive en mí. Pablo lo escribió con su puño y letra, Milton. Así es. El hombre más inteligente de la faz de la tierra, que tiene un coeficiente de 280 y tantos, salió abiertamente diciendo que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo mora dentro de nosotros y que Jesucristo va a volver pronto y que vivimos en una simulación y una matrix. Pero tú vas a escuchar a los cristianos de hoy burlándose de los que entendemos que la misma palabra dice el Seol, matriz estéril. Matriz es matrix y el Seol es todo este plano en el cual habitamos. Por si no te has dado cuenta, este plano es el Seol. Lo que pasa es que el Seol está dividido en partes. El vientre de la tierra es el Seol. Entonces, si el vientre de la tierra es la matriz estéril, y Jesús le llama el vientre de la tierra, y el vientre es el Seol, entonces el Seol es la tierra. La tierra es el Seol. Es obvio. Tus intestinos son tú, eres tú. El vientre es parte del cuerpo. Entonces tenemos que entender que Cristo es el que mora dentro de nosotros. Y si Cristo mora dentro de nosotros, es un Cristo interior, Milton. Así es, no ¿Es sé. tan difícil entenderlo? Y si el poder del Creador y en él habita corporalmente la plenitud de la deidad y toda potencia y toda autoridad está en él, en el momento que él está en nosotros, toda autoridad nos corresponde. No es la unción en sí la que te da el poder, sino el entendimiento y la certeza de ese entendimiento que los demonios identifican en ti y tiemblan cuando saben que tú tienes una bazooka, que tienes una metralleta, que tienes una bomba nuclear, literalmente, en un arsenal espiritual a tu disposición. Pero cuando eres un niño y ni siquiera sabes cómo se aprieta el botón para detonar una bomba, los demonios se ríen de ti. Pero cuando ese niño madura y conoce cómo funciona la maquinaria de la tecnología espiritual que le fue dada como hijo, entonces los demonios le tienen miedo. Dale un arma a un niño de 3 años y el ladrón no va a tener miedo de entrar a la casa. Dale un arma a un hombre de 30 años y el ladrón va a tener mucho miedo de entrar a la casa. Así hace el diablo. El diablo sabe que tenemos armas, pero se ríe porque no sabemos usarlas. Milton. Así es, se burla de las personas, del poder que hay dentro de nosotros y nos lo muestra en muchas series de entretenimiento que la gente lo piensa como superhéroes y todo eso, pero son poderes que tenemos, los poderes del siglo venidero, que la tierra gime a una para la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Entonces mira qué interesante el paradigma aquí. Por un lado tenemos a científicos renombrados físicos como Tyson Neil deGrasse, el famosito negrito que todos los noticieros sale. Él mismo habla de la Matrix. Luego tenemos al hombre más inteligente de la faz de la tierra, que tiene un coeficiente super elevado, donde él mismo menciona la Matrix. Dice que vivimos en una simulación, que el universo no es real, que es un holograma. La Matrix. La Matrix. Jesús menciona la Matrix. La palabra habla de la Matrix. El Seol, la matriz estéril. Matriz, sinónimo de Matrix, también sinónimo de vientre. Entonces la Matrix es bíblica. Tenemos a Tyson Neil deGrasse. Tenemos al hombre más inteligente, póngame ahí, ¿cómo se llama, Milton? Se me olvidó el nombre. El hombre más inteligente de la tierra confiesa que Jesucristo es el Señor y que viene pronto y que vivimos en una simulación, en una Matrix, y va a ver que aparece el nombre de él. Ahorita está causando sensación en las redes sociales. Estamos hablando de eminencias
y muchos más. La quinta columna, lo acabamos de mostrar. Tenemos a hombres con doctorados y maestrías, hombres inteligentes, doctores, hablando de la Matrix, hablando de la simulación, hablando de esta cárcel interdimensional donde estamos gobernados por seres interdimensionales y otra raza que no es humana. Todo esto es real. Ya no es una fantasía, ya no es gnosticismo, ya no es teoría de conspiración, ya no es nueva era. Son datos científicos comprobados. Pero siempre religioso, especialmente cristiano, lo toma como falsedad, como herejía. Ok, pregúntale entonces, ¿cómo explica que el hombre más inteligente de la faz de la tierra reconoce la Matrix, reconoce que Jesucristo es el Señor, y los más renombrados científicos reconocen la Matrix? No todos reconocen a Jesucristo, porque Tyson Neil deGrasse no reconoce a Jesucristo, pero reconoce la Matrix. ¿Cómo de estos cerebros, estos hombres superdotados con inteligencia superior, entienden el mundo en el que vivimos, pero el cristiano común y corriente no? Y lo llama herejía. ¿Por qué? Porque el religioso tiene una corona de espinas que no le permite entender nada que no le convenga si no está en el canon de 66 libros. Pero si está en el canon de los otros libros, si está en los otros libros que fueron sacados de la Biblia. Interesantemente, ¿no, Milton? Sí. Las cosas que se están descubriendo hoy científicamente y que están siendo comprobadas están escritas en libros que fueron sacados del canon bíblico. Entonces el cristiano común y corriente religioso tiene su mente atrapada en 66 libros. Nosotros, los que somos libres, los que somos guiados por el Espíritu de Dios, que dejamos que Él nos muestre toda verdad, como Juan dijo que sería, la unción del Santo os enseñará todas las cosas. Vosotros no necesitáis que nadie os enseñe, porque la unción del Santo que permanece en vosotros os enseña todas las cosas. Entonces, si el Espíritu de Dios es el maestro, porque Jesús dijo, Él os enseñará todas las cosas. ¿Qué quería decir Jesús? Hay muchas cosas que os quiero decir, pero vosotros no las podréis tolerar. Pero el Consolador que viene después de mí, este os enseñará todas las cosas. ¿Cuándo fue que los gnósticos empezaron a entender cómo había sido formado el universo? Después de la muerte de Cristo. Fue después de que recibieron el Espíritu Santo, fue después de que recibieron en el Pentecostés y empezaron a surgir los gnósticos cristianos. Y los gnósticos cristianos entendían el poder del demiurgo, entendían que habían demiurgos. Ahora te voy a explicar de qué trata todo eso. ¿Víctor? Así es, por eso es que Daniel daba la profecía de que la ciencia aumentaría, y la palabra ciencia en hebreo de ese tiempo era el conocimiento de Dios, no la ciencia, tecnología que la gente piensa hoy, porque la gente dice, no, es que la ciencia va a aumentar, el conocimiento de Dios, y eso es lo que está dándose ahora, el conocimiento de Dios a través de todos estos descubrimientos en las cuevas de Qumran y en el desierto, que ahora el conocimiento, ahora todo el mundo lo puede tener a la mano, ya no es como oscurantismo como antes, que solo ciertas personas lo pueden tener. Ahora cualquiera que pueda buscar, lo puede encontrar. Entonces vas a tener personajes ignorantes, analfabetas bíblicos y literatos sin maestría, sin doctorado, sin título, sin credencial, sin llamamiento, sin unción, sin el Espíritu Santo, sin discernimiento, por más que digan discernimiento una y otra vez, antagonizando el conocimiento que por los siglos se nos había ocultado, pero que ahora está siendo revelado. ¿Por qué? Porque es necesario entender el campo de batalla para poder pelear la batalla final, Milton. Así es. Y aquí entonces, mira qué impresionante. Los más renombrados físicos y científicos confirman lo cuántico, relacionado con la espiritualidad para los que creen en Dios, relacionado con místico y poderes místicos inexplicables para los que no creen en Dios. Pero no pueden negar que existe una interacción donde las reglas del juego son completamente alteradas en lo cuántico. O sea,
las leyes de la física ya no pasan a la cuántica, se rompen por completo. En la cuántica ya no hay leyes, ya no hay reglas. Las reglas las escribe la conciencia de aquel que explora este potencial de este reino. ¿Milton? Así es, porque la mayoría de las reglas físicas de lo que es la ciencia ocurre con masa, y en el mundo cuántico no hay masas. Todo es casi fotón, luz, frecuencia o energía. Entonces, ¿hay muchos Cristos? No, hay un solo Jesucristo, expresado en millones de conciencias diferentes, y cada conciencia lo va a experimentar de manera diferente. Pero así como Él puede manifestársele a uno como cordero, y a otro como león, a otro como indigente, a otro como una persona con hambre, a otra persona como un enfermo, a otra persona como un ángel, se va a manifestar como Él quiere, porque Él es la plenitud. Y en la plenitud Él es todo en todos. Lo dice Colosenses 3. Búsqueselos. Cristo es todo en todos. Todos van a experimentar una versión de Cristo. Entonces aprende a respetarla, porque Cristo será el mismo, aunque sea interpretado diferente. Va a ser la misma rola con diferentes vocalistas cantándola. Va a ser la misma letra con diferentes arreglos musicales. Va a ser la misma esencia de amor, gracia, misericordia, piedad y amor, interpretado por diferentes posturas que te permiten expresar ese amor. Y ahí es donde tenemos que tener flexibilidad. No podemos en nuestra arrogancia creer que el Jesús que predica Dante Gebel es distinto al que predica John MacArthur, porque no lo es. Simplemente Dante Gebel ha experimentado un Jesús diferente que el que experimentó John MacArthur. Entonces John MacArthur lo va a experimentar y lo va a expresar desde un punto de vista bíblico, teológico, religioso, práctico, escritural. Dante Gebel lo va a explicar conforme a una experiencia de vida que lo ha hecho conocerlo íntimamente. El uno va a decir que lo conoce íntimamente a través de la escritura. El otro va a decir que lo conoce íntimamente por una relación personal. Yo prefiero el último. ¿Mito? Por testimonio. Porque eso es testificar. Damos testimonio de lo que, como decían los discípulos, lo que vieron nuestros ojos y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Entonces, cuando una persona me dice que conoce a Jesús y que ha experimentado a Jesús, yo solamente escucho, ¿de veras? Y me lo explica. Y yo trato de encontrar en su explicación la esencia del Cristo que yo conozco y encontrar las similitudes. Es decir, sí tiene razón, excepto cuando hay una contradicción. Digo, no, pero un momento, pero Jesús no haría esto. ¿Qué no haría Jesús? Número uno, no andaría de chismoso contándote los pecados de otro. ¿Mito? No. Número dos, no te mandaría a que atacaras y que difamaras y que calumniaras y que enjuiciaras a otros. Número tres, Jesús no te mandaría a que condenaras y rechazaras al que peca por su pecado. Entonces yo conozco los atributos de mi Señor. Ahora, Jesús va a soportar todo de ti. Va a soportar tus errores, va a soportar tu pecado, va a soportar tus debilidades, va a soportar tus tonteras. Lo que no va a soportar es tu rebelión. No tolera rebeldes. Eso te lo tengo que decir. Hay que tener mucho cuidado con eso. La vida es demasiado corta para andar probando la paciencia de Dios. Dios no puede, ni jamás ha podido, o mejor dicho, Dios no quiere, ni jamás ha querido, tolerar a los rebeldes. Sí, tienes cierta paciencia, pero llega un punto en que tu rebelión te lleva a tu condenación, a tu perdición. Cuando Jesús te despoja de todo lo que amas, porque no lo quisiste soltar, lo pusiste entre tú y Él, porque ese es el error. Muchos de ustedes quieren secuestrar a la obra de Dios y dicen algo parecido. Bueno, está bien, te voy a servir y te voy a obedecer, pero si tú me regresas a mi esposa, pero si tú me regresas a mis hijos, pones a tu esposa, pones a tu familia, pones a tus hijos, pones tu carrera, pones tus sueños antes que Jesús, y adivina qué viene. Jesús te va a destruir tu ídolo. Te va a despojar de todo lo que pongas antes que Él. ¿Y qué va a suceder después? Después te va a quebrantar a ti.
Y si con el quebranto físico y enfermedad no entiendes, te va a matar. ¿Visto? Sí, así es. Te quita. Te corta. Si con haber perdido a tu familia no aprendiste, y luego con haber perdido tu salud no aprendiste, si ya te quebrantó en las relaciones personales y luego te quebrantó en la carne para majar tu orgullo y aún así sigue de rebelde, lo próximo que viene es quebranto. Como dice la palabra, aún el necio, si endureciere su cerviz, no habrá medicina para su quebranto. ¿Visto? Así es. Tristemente, muchos de ustedes no conocen a ese Jesús, el que está escrito en la palabra. No pongan a prueba a Jesús, porque ustedes conocen al Jesús que acariciaba ovejitas del cuadro que venden en la biblioteca cristiana, pero no conocen al Jesús que azotó y volteó mesas. No conocen a ese Jesús, al Jesús que Pedro, a Zafira y Ananías, con una palabra cayeron muertos. Ese fue Jesús el que lo hizo. Fue el Espíritu Santo. ¿Y el Espíritu Santo quién es, Milton? El Señor. Hermanos, puse esta foto porque quiero que entiendas, a raíz de que no hay hombres de Dios dispuestos a hablar la verdad, Dios levanta al que no es hombre de Dios. Poco a poco hemos ido siguiendo la trayectoria de este hombre, Tucker Carlson. Él fue atacado por entidades demoníacas una noche. Literalmente las vio. Y eso lo trajo a los pies de Cristo. Y a partir de que él entró en estos temas, descubrió verdades que dice que no quiere hablarlas. Tucker Carlson hizo su propia investigación, habló con las personas y descubrió el misterio del universo. Y lo expresó en un programa que lo entrevistaron, creo que fue con Sean Ryan. Y él dijo que el mundo está gobernado por entidades no humanas, interdimensionales, que vampirizan a la humanidad y que la tienen cautiva. Él explicó el fenómeno extraterrestre como esto precisamente. Exactamente lo mismo que dijeron los de la quinta columna hace unos días. Esta es la verdad. Tucker Carlson habló con gente de agencias de inteligencia. Las mismas agencias de inteligencia han soltado los documentos secretos donde revelan el misterio detrás de lo que opera en lo que nosotros no entendemos. El problema es que nosotros les llamamos demonios y cometemos ese error, porque al clasificarlos de demonios limitamos la definición, con la definición, la verdad sobre qué es lo que hay. Tucker Carlson entendió cómo funciona el universo, pero entendió el poder que hay en la autoridad de Cristo. Eso es lo que le falta a los de la quinta columna. Entendieron que somos cautivos por una raza de seres interdimensionales, pero no han confesado la solución. La solución es entrar en autoridad de Cristo. ¿Por qué es importante? De Jesús, ojo, no Yeshua, de Jesucristo. Reprenden el nombre de Yeshua a un demonio y a un extraterrestre, a ver si te hace caso. Reprenden el nombre de Jesús y vas a ver la diferencia. Porque te lo vuelvo a repetir, Yeshua no es Jesús, por más que te lo digan. Yeshua es un avatar judaico. Ojo, tengan cuidado. Y vengo defendiendo esta postura y no soy el único que lo dice porque lo he vivido. Ahora, hay un montón de gente que en su arrogancia cree que pronunciando el nombre en hebreo los hace más santos que lo hablamos en español y en griego. Y hay otros más tontos todavía que dicen que el nombre de Jesús quiere decir Ave Zeus. ¿De dónde sacaron semejante estupidez? No entienden la diferencia entre transliteración y traducción. No entienden el contexto histórico del por qué el Espíritu Santo decidió
que el texto fuera escrito en griego. El texto antiguo del Nuevo Testamento. ¿Por qué se te ocurrió escribirlo en griego, Señor? Para que los gentiles tuvieran acceso al Evangelio. Porque la ley de Moisés fue dada al pueblo elegido. Y hoy en día se adjudican ser el pueblo elegido una sola tribu, los judíos. Por eso el video se llama Fábulas Judaicas. Y este hombre se ha vuelto el más experto desmantelador de estas fábulas judaicas. Porque en la sinagoga de la parte 4 te voy a mostrar cómo el proyecto expansionista del sionismo proviene de una mente pagana, no viene de Dios, no proviene del Espíritu Santo. Jesús maldijo al pueblo judío, representado por la higuera cuando la maldice fuera de Jerusalén. Maldita eres, no darás más fruto. ¿Milton? Gracias. Y no solamente ahí. Hay 4 maldiciones de la boca de Dios contra los judíos. Se les quitó el sacerdocio, se les quitó la nacionalidad, se les quitó la existencia, y sobre ellos mismos invocaron la maldición cuando dijeron, su sangre sobre nuestra cabeza. Podré hablar de eso mañana si quieres, para que no te indigestes tanto hoy. El pueblo judío fue maldito por Jesús. ¿Milton? Sí, así es. Por Jesús, y ellos mismos también se echaron la maldición. Entonces, por eso Jesús proclama la declaración en Apocalipsis de que los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Porque mienten, demuestran que son simiente de la serpiente. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Porque la voluntad de vuestro padre queréis hacer. Es asesino y miente. Toda persona que odia, que aborrece y que quiere destruir a una persona es de su padre el diablo. Esa es la manifestación de Satanás. Y que además miente para hacerlo. ¿Qué más quieres? Tampa, que se llama la TIPI 225, qué sé yo, es una organización que está involucrando a los jóvenes. Está enseñándole valores a los jóvenes. Y en la reunión, Dr. Carlson se echó un discursazo poderosísimo, que no lo voy a poner hoy porque no tenemos tiempo. Les recomiendo que lo vean. Battery 80%. Connected to TP USA Connected to SAS. La reunión se llama SAS. This is more people in one place than I've seen since the last Charlie Kirk event I was at. So it's hilarious. So I noticed everyone's been talking about Epstein tonight, and I want to kind of differ from the crowd a little bit in saying that I watched Ben Shapiro yesterday, and no, before you boo me, I thought he made a really solid point. He's like, it happened a long time ago. Who cares? And by the way, we should trust the government and whatever the bureaucrats tell us. And by the way, it's wrong to ask a lot of unauthorized questions. So Él está hablando sobre que ayer, antes de ese evento, había visto un programa por Ben Shapiro. Para los que no saben, yo reconozco la descendencia de los hazaros. De la descendencia de los hazaros es de donde proviene el proyecto expansionista sionista. Fueron los hazaros los que lo implementaron a través del rey Joseph. El rey Joseph, en las cartas que él escribe a sus contrapartes, que los historiadores musulmanes, que son la fuente más fidedigna de la historia de los hazaros, del mito de los hazaros, porque no todo es real, y eso lo voy a explicar en esta semana en la sinagoga de la parte 4. Mire, la sinagoga de la parte 4 se pone bien intensa, porque estos temas los empiezo a tocar, por eso los venía posponiendo. No sentía paz hablarlo, como que sentía que el Señor me desinflaba. Cuando lo quería hablar me desinflaba, no me permitía cohesionar en mi mente, como fluir.
sentía que estaba como arrastrando una carreta cuesta arriba, porque el Espíritu me está diciendo, todavía no, espera un poco más, espera un poco más. Porque el tema de los azaros es un tema muy, muy controversial. Y él está hablando de que Ben Shapiro básicamente dijo, tenemos que confiar en nuestro gobierno. No debemos de hacer demasiadas preguntas que no nos competen hacer. Y esto de Jeffrey Epstein pasó hace mucho tiempo. What? Pero permíteme. Hay crímenes de lesa humanidad que no prescriben. Si por ejemplo, artistas famosos que se volvieron cristianos, los están acusando hoy de crímenes supuestos que cometieron hace 28 años. Sí. De abuso sexual o de asalto sexual o de acoso sexual, qué sé yo. De hace 26 años. Bueno. Estamos hablando de abuso sexual de niños. Vampirismo. Sacrificios humanos, etcétera, etcétera. Y Ben Shapiro, que es un hazaro, igual que, bueno, se lo voy a dejar para después. Está hablando una propaganda pro gobierno, pro sionismo. Hay razón por la cual se rehúsa a confesar a Jesucristo. Por más que lo han tratado, por más que le han explicado. Porque es imposible para él reconciliar su simiente satánica con la realidad de Cristo. No porque no pueda, sino que su orgullo no se lo permite. Si Ben Shapiro se arrepintiera de su incredulidad, porque uno se arrepiente de la incredulidad, no del pecado, y la incredulidad es el pecado que ofende a Dios. ¿Ves? Exacto. Porque todo lo que no proviene de fe es pecado para Dios. Arrepentirse de tu incredulidad es el arrepentimiento. No es arrepentimiento de tus pecados. Esa mantra repetitiva que escucho una y otra vez. No es arrepentimiento de pecados. Y cuando dice arrepentíos y bautizaos por causa del perdón de pecados, no es para que tus pecados sean perdonados, para perdón de pecados, como está mal traducido. No dice para perdón de pecados, está mal traducido, dice por causa del perdón de pecados. Por causa que te fueron perdonados tus pecados, ven y bautízate como simbolismo de que estás cubierto en Cristo, que se ha lavado tu inmundicia en el agua y que la sangre de Cristo te ha lavado. Es una simbología, no es que tus pecados quedan ahí en el agua. Es una simbología, no es un rito, es un testimonio el bautismo. Y todo esto lo he explicado. Entonces Ben Shapiro está impulsando propaganda pro gobierno, pro sionismo. Y mucha gente sigue a Ben Shapiro. Porque es un hombre muy inteligente, pero su inteligencia no le permite reconocer a Jesucristo. ¿Mito? No. Porque su linaje satánico no se lo permite. Él puede, si soltara su orgullo. Él puede confesar a Jesucristo. Si tan solo, pero hay gente que no son escogidos, son llamados. Milton. Los escogidos no pueden escapar. Los llamados sí. Los llamados se pueden dar el lujo de darle espalda. Heard to say I think that's absurd, and it's exactly the kind of thinking that I personally voted against in the last election. In the last election, I spent a lot of the month of October campaigning with and for the president. I voted for the president. I never vote for anybody generally. I know they're always telling you must vote or you can't have an opinion. Oh, shut up. I don't like to vote, and but I did vote this time, and I don't. Lo voy a dejar hasta aquí. Les recomiendo que lo vean. La entrevista está genial. Ustedes pueden ir y en la configuración pueden encontrar la pista y también los subtítulos, porque a veces la pista la ponen en español y a veces, o sea, el audio, y también lo pueden ver con subtítulos. En este discurso,
Tucker Carlson le mete durísimo contra el gobierno. Incentiva a la próxima generación a no confiar en el gobierno, a confiar en su propio entendimiento, a exigir respuestas, a hacer preguntas, cuestionarlo todo. O sea, no obedezcas. Y ese es nuestro mensaje. Ese es nuestro mensaje. No te sometas, porque ellos no son la autoridad. Tú tienes toda autoridad, que habla Romanos 13. Someteos a toda autoridad espiritual, no la autoridad terrenal, que viene de arcontes, viene de vampiros, viene de potestades demoníacas, usurpatronos. Dios mío, tantos temas que rezagados sobre los usurpatronos. Deben de ver el video que se llama Los usurpatronos. Jinetes a sus caballos, los usurpatronos deben morir o deben caer. Deben de ver ese video si no lo han visto, porque ahí explico cosas que ya están pasando. Hace más de un año, Milton, hablé de ese video. Hace más de un año. La realeza está cayendo, todos los imperios están cayendo, todos los reyes están viniendo abajo, están perdiendo poder, están perdiendo autoridad, y está surgiendo un poder del pueblo. Y no estamos hablando de comunismo ni de socialismo. Estamos hablando de, ¿cómo le podría llamar? El poder de los inteligentes, ¿cómo se le llama eso? Estamos hablando de personas que pueden pensar, que están usando su inteligencia para tomar dominio sobre nuestra realidad. Te voy a mostrar otro video, brevemente. Netanyahu es el grupo anti-Soros, de esos grupos házaros. Hubieron intentos de asesinato a Trump, curiosamente se da en Pensilvania, donde gobierna un házaro llamado Shapiro, que incluso hizo entrenamiento en el ejército de Israel. Gobernador de Pensilvania, si nos estamos jugando. ¿Usted cree que esto es...? Y Tucker Carlson habló precisamente de esto que acaba de decir, que sirvió con el ejército israelí. Hay un montón de políticos y hay un montón de funcionarios del gobierno de los Estados Unidos que fueron soldados israelíes, Milton. Entonces Tucker Carlson dice, ¿cómo es posible que tengamos personas que han servido en el ejército extranjero y están en nuestro gobierno? No pueden tener doble ciudadanía. La misma Biblia dice no puedes servir a dos amos, o sirves a uno o odiarás al otro. ¿Cómo es que estos hombres están abogando y defendiendo a dos países y juran lealtad a dos países? Porque cuando te metes al ejército, juras lealtad a la bandera a la cual sirves. ¿Cómo puedes servir en el ejército estadounidense o en el gobierno estadounidense o en la nación estadounidense y luego irte y afiliarte al ejército israelí? Entonces, No se puede. entonces Tucker Carlson habló temas bien fuertes y este hombre empieza a secundarlo. Sobre Gaza y sabe muchísimo sobre el tema. ¿Cómo ve usted el futuro de los gazatis? Porque se ha hablado incluso de mandarles hasta lugares que no existen como Estado, como puede ser Somalilandia, ¿no? O Puntlandia, o incluso mandarles a Europa. ¿Cómo ve usted entonces a los gazatis su futuro? ¿Qué está pasando en Gaza? Bueno, lo que pasa es de que ya pasaron muchos años, pero hoy la geopolítica ha cambiado sustancialmente. No es lo mismo, pues, la época imperial, cuando se crea Israel, los Rothschild, ¿no? Que venían del triunfo en Waterloo, donde ahí se decide las grandes finanzas internacionales, que eso no ha variado, ¿eh? Eso hay que tomarlo en cuenta. Al revés, yo creo que hasta se han consolidado. Sería una pésima lectura creer que nada más porque disminuye Israel desde el punto de vista militar, ya perdió. Yo no diría eso, porque desde el punto de vista financiero yo los veo más fuertes que nunca. Sí. Pero aquí en el libro que ha escrito don Alfredo, habla de este gran Israel. Para que lo entiendan todos nuestros queridos seguidores, ¿qué es ese concepto de gran Israel? ¿Qué abarcaría territorialmente? Y si esto se iba gestando desde hace mucho tiempo, incluso podríamos considerar que lo que sucedió el 7 de octubre está relacionado con ese gran Israel. Sí, todas las guerras. Ellos hablan de 7 guerras, ¿no? Últimamente. Que curiosamente todos son árabes, la mayoría, y la única que no es árabe y es persa es Irán, ¿no? Es la única que les falta. Se comenta que hay 2 franjas, las franjas de Israel, que son las líneas azules, son el Nilo y el Éufrates. Entonces eso es el país bíblico,
que además es un gran mito porque hay un historiador que se llama Shlomo Sand, Shlomo, S-H, Shlomo Sand es uno de los autores de los cuales basé la gran parte de la sinagoga de Satanás en cuanto al tema de los hazaros, en cuanto al tema de Israel. Hay un mito de los hazaros impulsado por autores judíos. Y estoy desmantelando ese mito que he descifrado. Y escucha lo que va a decir a continuación, que me llama la atención. Sand es el mejor historiador de Israel. Tiene un libro que se llama El mito de la tierra de Israel. Ese nunca existió. ¿Por qué? Porque Abraham, dicho respetuosamente, pues era un migrante. Venía de Ur. De Caldeo. Ni siquiera había nacido en Israel, ¿no? Entonces, hay que entender la división aquí. Dios bendijo a Abraham, que era un caldeo, y se hizo hebreo. Y hasta después, con Jacob, se hace Israel. Israel como tal no existía, la casa de Israel, hasta muy después. ¿Ok? La promesa le fue dada a los gentiles a través de Abraham, que era un gentil. Abraham se convirtió en el primer hebreo y a través de Abraham, no a través de Jacob, vino la promesa. La promesa sería la simiente que es Cristo. Todo aquel que cree en Cristo es la simiente prometida. Así es, justo como el Padre Abraham igual. Entonces la autoridad de Cristo, del Cristo interior que mora en nosotros, le fue dada a Abraham, que es una simiente del Espíritu que es Cristo. Por tanto, todo aquel que tiene el Espíritu Santo es la promesa cumplida. ¿Verdad? Así es. Por tanto, es un Cristo interior. No es ajeno a nosotros. Está dentro de nosotros, viviendo a través de nosotros. Uno no se puede basar en mitologías muy respetables, ¿no?, para conquistar al planeta. Mitologías. Entonces de ahí se basan en el gran Israel, ¿no? Pero ahí viene el otro lío. El otro lío es, bueno, hay que definir qué es judío. Exacto. En el siglo XXI. Y ahí nos metemos en líos. Además hay una serie de sinónimos tremendos. Está el hebreo, el israelita, el judío, el sefardita, que esos son semitas. Y los ashkenazis, que no son semitas. No. Y los ashkenazis son hijos de Jafet. Y Ashkenazi es otra raza que está infiltrada. No son los hazaros. Entonces, los hazaros habían dos tipos. Los hazaros oscuros, que son los más conocidos, que son los turco-mongoles oscuros, de tez oscura. Pero hay también una raza hazara de linaje clara, de tez oscura, de tez blanca, ojos azules, pelo rubio. Lo explico. Entonces, los dos son hazaros. Y a veces se confunden porque son dos diferentes linajes de hazaros que son con textura muy distinta. 90% de los israelíes. Por ejemplo, los hazaros que están en Ucrania son los hazaros blancos. Y los hazaros que están en Arabia Saudita, son los hazaros oscuros. Hoy los sefarditas y los que estuvieron aquí en España migraron a los Balcanes, a Estambul, etcétera. Los que les llaman Mizrahi, porque viene de la palabra Mizrahi, son los que se llamarían los judíos orientales, que sí son semitas. Como yo, por ejemplo, yo soy 4 veces semita. Soy de origen cananeo, fenicio, libanés. Ahí está la clave. Cananeo, fenecio, libanés. Cananeo, fenecio. Oigan bien. Los judíos modernos, en gran mayoría, son Ashkenazi, hazaros, y los únicos que pueden decir que son verdaderos judíos son cananeos fenecios. Ahí está el secreto. Esa es la verdad que te quieren ocultar. Es una palabra que suena por ahí, tú nos dices, la mujer sirofenecia, que Jesús llamó perrilla. Las perrillas. Por eso yo dije, tengo que ponérselos. Ese es el misterio resuelto. No son judíos. ¿Viste? Son cananitas. Son hijos de Cam. Son simiente maldita. Cananeos fenecios, luciferianos, de donde vienen los residuos del Atlantis, de donde se perpetúa la Tartaria,
de donde viene el templo de Salomón. Salomón se convirtió en un rey tártaro, en un rey de la Tartaria. Y muchas cosas sucedieron que Dios la permitió, porque en su misterio, en su sabiduría, permite que se instalen misterios que nosotros luego podemos resolver para decirte, Dios se encargó de que no existiera más un pueblo judío. ¿Mito? Sí, lo borró completamente. Lo exterminó. Porque cuando vino Jesús se acababa el reinado de los judíos. ¿Mito? Hasta que venga Shiloh. El cetro pasó a Shiloh. Jesús es el último judío. Es el Melquisedec. Y todos los que tienen a Jesús adentro es judío verdadero y es un Melquisedec verdadero. Es la simiente verdadera, es la promesa. Esa es la verdadera Israel. La Israel actual, los judíos actuales, son todos los que tienen el Espíritu Santo en ellos. ¿Mito? Así es, por eso en la cronología de Jesús cuenta 14 generaciones desde Adán a Abraham, de Abraham a David, y de David a Jesús solo hay 13, porque la que sale de Jesús es la 14, los nacidos del Espíritu. Entonces, hay que tener mucho cuidado, porque están hablando verdades y le meten un poco de mentira. Pero hay verdades que no puede resistir hablar, como la que acaba de soltar. Ahí está el misterio resuelto. Ese misterio está en tu cara. El gran secreto que no quieren que tú sepas es de que el mito Hazaro fue diseñado para ocultar la verdadera identidad de dónde provienen estos personajes. Son fenecios, son cananeos fenecios. Adoran al ave fénix, adoran a Lucifer. Tiro y Sidón, trono de Lucifer, son simiente de Satanás. Casa de Jezabel. De donde proviene Jezabel. Entonces entiendes el misterio de los linajes ocultos. Y por eso Pablo decía que tuvieran cuidado con las fábulas judaicas que llevaban a perpetuos debates. ¿Por qué? Porque todos los debates se terminan con Cristo. Ahí está, Milton. Ahí es, Cristo es el fin de todos. El final de todo discurso oído es este: teme al Señor y apártate de él. Teme a Jesús y apártate de él. Entonces todos los debates genealógicos terminan en Cristo. El único pueblo de Dios es el que tiene el Espíritu Santo dentro de él. El único Israel es el que tiene el Espíritu Santo dentro de él. El único judío es el que tiene el Espíritu Santo dentro de él. El único sacerdocio es el que tiene el Espíritu Santo dentro de él. El único salvo es el que tiene el Espíritu Santo dentro de él. Mañana voy a continuar esta enseñanza revelándote el misterio del universo para que entiendas por qué el Espíritu Santo es la clave, es la llave para todo. Esto era necesario como introducción, para que entiendas lo que se está ventilando en el mundo como sabiduría, pero no es la verdad. Mañana te hablo toda la verdad. Así que el video de mañana va a estar intenso, no te lo pierdas. Lo voy a dejar hasta aquí. Gracias, hermano, los veré en la noche, si Dios lo permite. Sean bendecidos en nombre de Jesús y hasta pronto.